Tenemos primero al doctor José Luis Montañez Espinosa, en representación del senador electo por Michoacán, profesor Raúl Morón. Tiene el uso de la voz, doctor, por 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues en principio agradecer mucho la participación y la invitación a este importantísimo foro desde la academia en uno de los temas que yo creo es hoy de la mayor importancia e interés, no solo del sector jurídico, de la judicatura, de los estudios del derecho, sino de la sociedad en general. Agradecer también a nombre del senador Raúl Morón esta invitación. Por cuestiones de agenda no fue posible que estuviera el día de hoy aquí con ustedes, pero con mucho gusto, con su representación, pero desde luego asumiendo de manera personal las opiniones que yo pueda dar, sin que ellos sean precisamente las opiniones de él, con toda responsabilidad lo digo, pues agradecemos esta participación. Al principio, yo diría que el acento de la reforma se puso en gran parte en muchos de los participantes de la mesa anterior. Es una reforma desde luego polémica, que genera muchas emociones y muchos intereses, y habría que verla también con cierta objetividad, porque me parece que si la exponemos desde la subjetividad del interés particular de cada quien, pues evidentemente que algunos podrían ver esta reforma como innecesaria o como inconstitucional, aunque sea una reforma a la propia Constitución, o como inadecuada, y otros seguramente, que es mi caso, la veríamos como una reforma necesaria. Y yo empezaría, porque como no me asignaron un tema específico, trataré de hablar de todo un poco, empezaría señalando que alrededor de esta reforma se han generado muchos mitos, y también yo diría, pues, muchas percepciones equivocadas. Empezaría señalando por la teoría del Estado, la teoría de la división de poderes. Y en ese sentido diríamos que lo que hoy justifica la reforma es justamente la forma de gobierno que tenemos. En México tenemos una forma de gobierno republicano, representativa, democrática, popular, federalista. Y justamente esta teoría del Estado establece que la forma de designación de los representantes debe ser, por supuesto, a través de la teoría de la democracia. Si bien algunos dirían, bueno, es que los ministros, los magistrados y los jueces son electos a través de la representación indirecta, porque son electos por el Senado de la República y propuestos por el Ejecutivo, pues también diríamos que no hay un mecanismo de participación directa o de democracia directa que permita que justamente esta forma de gobierno popular, como se hace con los otros dos poderes, se haga a través de la elección ciudadana, como se hace sí con el poder ejecutivo y como se hace también con el poder legislativo. Y hace un momento decían, bueno, es que el poder judicial no debe aplicarse las mismas reglas de la elección del poder ejecutivo y legislativo. Yo diría, ¿por qué no? Si también son representantes populares. Y finalmente, representan un interés legítimo de la sociedad, con una función distinta, sí, pero finalmente son representantes populares. Y ahí viene el problema. La forma de elección actual de los magistrados y de los jueces me parece que genera mayor problema de legitimidad política y social que la forma que está planteando hoy la reforma. Actualmente dirían aquí, es que el Poder Ejecutivo no puede meterse en la forma o en la propuesta para la designación de los ministros, de los jueces y de los magistrados. Sin embargo, se mete. La Constitución actual establece que los ministros son electos a propuesta por ternas del Ejecutivo y son además designados por votación de las 2/3 partes de los miembros del Senado. Es decir, hay una designación indirecta de los ministros de la Suprema Corte. Y hoy lo que se plantea es justo que no sea así. Es decir, que la legitimación política sea real. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy podrá ser de acuerdo con el dictamen, que ya ni siquiera es la propuesta de la iniciativa, porque la iniciativa original ya se modificó con el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Hoy el dictamen dice que cualquiera puede ser, siempre y cuando cumpla los requisitos que establece la Constitución y la propia ley.
Y hay un filtro, un primer filtro, que es una comisión de especialistas, de 5 especialistas que reciben los expedientes, que revisan el perfil, los requisitos de idoneidad, la capacidad jurídica, la experiencia, etcétera. Y finalmente este órgano es quien integra un listado, lo remite a los poderes, a los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y son estos de ese listado quienes proponen a los que van a ser postulantes para las respectivas candidaturas. Y finalmente, estos candidatos son electos por el voto ciudadano. Tal forma que, como venía la iniciativa, ya no procedió. No es una propuesta directa de los poderes. Hoy cualquiera puede participar, hay un primer filtro, se integra un listado, este listado se remite a los poderes y los poderes de ahí definen quiénes son los que tienen mayores posibilidades de ser candidatos. El otro tema tiene que ver, por supuesto, con este supuesto de que el Poder Judicial es intocable. Y yo diría, ¿cuántas reformas constitucionales del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia no tuvimos antes del 1994? La Corte fue modificándose en número, en facultades, en forma de integración y funcionamiento en muchísimas ocasiones, pero quizá la más reciente fue la de 1994, que teníamos 21 ministros y no pasó nada. Se reformó a 11 ministros y después de ahí la Corte, entiendo, se siguió fortaleciendo. Bueno, pues hoy se propone que se reduzca de 11 a 9 y que el periodo de duración también se reduzca de 15 años a 12. De tal forma que tampoco es cierto que no pueda ser intocable. Se ha reformado muchas veces la organización del Poder Judicial. Y en cuanto a la legitimidad política de los jueces y de los magistrados, diríamos que creo que tiene mayor legitimidad la forma de elección actual de la reforma. Hoy los magistrados y los jueces son electos por el Consejo de la Judicatura Federal, que finalmente responde a intereses de los propios ministros y los ministros a intereses de quienes los propusieron. Lo dijeron hace rato aquí. Son propuestos por interés político de los propios partidos, del propio presidente de la República en turno, de los senadores en turno, que son quienes finalmente eligen la propuesta del Ejecutivo. Es decir, hay mayor cuestionamiento de la legitimidad política y de la independencia judicial en la forma de elección actual, porque ahí sí responden a intereses políticos directos de partidos, de facciones o de grupos políticos, que la forma que hoy se está planteando en el dictamen, en donde se propone que cualquiera pueda participar, se establecen filtros y requisitos. Por cierto, que hoy, si bien es cierto, la Constitución actualmente establece que para ser ministro se requiere un tope de la edad, o más bien un mínimo de edad y un tope de antigüedad. Habla de por lo menos tener licenciatura en Derecho y con 10 años de antigüedad. Pues hoy la reforma establece no solo el requisito de, digamos, tener el título de licenciado en Derecho, sino además haber tenido un buen promedio, es decir, haber sido un buen estudiante, un buen egresado del Derecho, un buen técnico del Derecho, y tener por lo menos un promedio de 9 en materias afines al puesto que va a ocupar. Pero además incorpora un elemento que no establece actualmente la Constitución y que es la experiencia judicial o la práctica profesional, ¿no? Yo creo que habría que ver la reforma pues con un poquito de mayor apertura, de mayor inclusión y digamos de una forma más relajada. Tal vez hoy los cuestionamientos a la reforma es la independencia, la legitimidad política, la forma como se va a juzgar o el movimiento que pueda tener la Judicatura Federal. Yo creo que no va a suceder así. Por cierto, no es el caso de Bolivia el único caso a nivel mundial que establece la elección directa de juzgadores. Es decir, no nos comparemos solo con Bolivia, que es el único referente sudamericano o latinoamericano que tenemos. ¿Por qué no nos comparamos mejor como lo hace Alemania, como lo hace Japón, como lo hace Suiza, como lo hace el propio Estados Unidos? En donde, por cierto, en Estados Unidos hay estados como Albania, como Carolina, como Luisiana, otros estados que también eligen a sus jueces estatales por el voto popular. Es decir, hay muchas referencias a nivel internacional que permiten establecer casos de éxito
en la forma de elección de legisladores, o perdón, de juzgadores federales y locales. Así que, pues yo diría, también es mentira esto de que cualquiera puede ser juzgador. Ya el dictamen de la reforma estableció que no, tiene que tener título de licenciado en Derecho, cierta experiencia en el área de la judicatura, de la práctica profesional del derecho, ciertas recomendaciones y por supuesto ciertos filtros. No se va a elegir a cualquiera. El voto popular lo vamos a ejercer todos, pero no se va a elegir a cualquiera. Sin duda se elegirá a los mejores. Hay muchos elementos de la reforma, creo que 10 minutos es insuficiente, pero me parece que en términos generales es una reforma que genera avances importantes al Poder Judicial. Hay que verlo con unos ojos de modernidad, porque además no son las únicas reformas que se han dado. Lo mismo pasó con la reforma al sistema de justicia penal, y lo mismo pasó con la anterior reforma, o todas las reformas que ha habido al Poder Judicial, a los juicios de oralidad. Siempre que hay una reforma al sistema de justicia, hay incertidumbre. Yo diría hoy, demos un voto de confianza a esta nueva reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Damos el uso de la voz al doctor Héctor Chávez Gutiérrez por 10 minutos, doctor. Sí, gracias, muy amables. Bueno, muy buenos días tengan ustedes. Me complace mucho estar en este espacio, en este foro, para poder platicar, para poder comentar, para poder escuchar de los expertos, hablar, digo, yo no soy experto, estoy escuchando a los expertos, hablar sobre esta temática que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. A mí en lo particular me ha llamado la atención, y bueno, porque es una temática que he trabajado no de coyuntura, no de que la iniciativa presidencial que surgió pues hace algún tiempo de reformar. Yo he venido desde hace tiempo en distintos espacios, en artículos, lo he publicado, la cuestión de la elección, pero no nada más, digo, lo que sí lo he ampliado es a la temática del Poder Judicial. ¿A qué voy? Digo, yo creo que se habla de esta reforma que digo, parece que es pertinente, que otros la cuestionan. Yo soy de los que comparten la idea de que las instituciones, de que los órganos pueden cambiar y que cuando cambien debemos de hacerlo para mejorar. Me extraña, no he escuchado en estos espacios, no en este espacio en particular, sino en general, ha estado ausente la discusión, el análisis que en su momento hizo Jorge Carpizo en su libro El presidencialismo mexicano sobre la temática de la elección de los ministros de la Suprema Corte. Hoy día está ausente, hoy día nadie se acuerda, por lo menos yo no lo he escuchado hablar de Jorge Carpizo, y Jorge Carpizo hace un análisis muy interesante de cómo los ministros han ido ganando, iban perdiendo autonomía. Había momentos en que llegaba y que el presidente los nombraba prácticamente a todos, donde los periodos en que estaban en la Suprema Corte eran breves, otros más largos. En fin, es un análisis muy interesante que creo hoy lo deberíamos de retomar. Bueno, esto de entrada un poco para hacer cierta introducción sobre la temática. Yo creo que la reforma, si se pretendió hacer una reforma, la reforma no debió haber ido solamente a un poder. Creo que se trataba de cambiar, pues había que cambiar todo, porque de repente pareciera que tiene cierta dedicatoria. Dios, yo recalco que comparto el punto de vista de que sí es necesario hacer ciertas reformas. Por ejemplo, para ser presidente sigue siendo necesario ser hijo de padre o madre mexicano por nacimiento, es decir, todavía alguien que tenga los dos padres no puede ser. O sea, yo creo que ahí había algo más inmediato y que hubiera generado una impresión de que el corte, de que el ajuste era parejo para todos los poderes. Y bueno, yo creo que hay también un problema de esta iniciativa, y es que no es pareja. No es pareja desde el momento en que se dio a conocer, porque solamente se escuchó en tribuna una voz, no se escuchó parejo. Todas las mañanas un actor habló en contra y se crea una idea. A los otros actores no se les dio el mismo tiempo para que expresaran su opinión, para que expresaran su postura. Creo que ya de ahí hay cierto detalle que, bueno, pudo haberse trabajado mejor. Y comparto mucho de lo que dice mi amigo, compañero, camarada, el magistrado Barragán, en lo que él expresó en su exposición. Hay otros puntos donde no comparto. Cuando se dice que se dio un mandato
en las pasadas elecciones, yo tendría mis dudas. ¿Hasta qué punto en un plan de gobierno donde van cosas muy distintas, como aumentar las pensiones y quitar a los jueces y magistrados, pues yo puedo estar de acuerdo con una cuestión, pero con la otra puede que no esté? No se hace como en otros casos, como en Estados Unidos, que de repente se va a votar al gobernador, se va a votar al presidente, pero en este estado se vota una iniciativa para legalizar la marihuana, por separado, una iniciativa a favor del aborto o en contra del aborto, porque también puede suceder. Es decir, no votamos en paquete cosas muy distintas. Pero bueno, y además, esto es significativo porque el día de hoy el Economista muestra una encuesta donde el respaldo a la reforma ha perdido punch. Digo, de tener un 64% el mes pasado, ahora se tiene un 59%, sigue siendo mayoritario, pero también esto que nos refleja que cuando se empiezan a escuchar otras voces, puede haber cambios. Bueno, esto es un poco para hacer una introducción que ha sido un tanto extensa, y bueno, yo parto de algo también. Yo no soy juez, no soy magistrado, soy un simple, he dicho, artesano del conocimiento, y estoy aprendiendo aquí con todas sus exposiciones. Yo decía, sí comparto el punto de vista de que se tiene que reformar el mecanismo de elección. Creo, y no nada más del Poder Judicial, incluso de los organismos autónomos. Y en este caso, todos los partidos políticos, incluyendo el que ahora ha presentado la iniciativa de reforma, participan de lo mismo. Llega uno como aspirante a un cargo en un órgano autónomo, ¿y qué es lo que dicen? Es que ahora no nos toca a nosotros, le toca a la fracción de tal partido. O sea que ya de ahí, el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Y creo que hay todos están en ese sentido, pues tienen vamos a decirlo, un pecado de origen. Pero bueno, decía, por eso yo he dicho que bueno, tendríamos que avanzar a otro procedimiento de elección. Sí comparto el punto de vista de que se tiene que democratizar todos los órganos, y no nada más el Poder Judicial, las comisiones de acceso a la información, derechos humanos, todos, porque de entrada es cierto lo que decía el doctor Barragán Benítez, que cuando yo llego porque alguien me está apoyando, y si nos fijamos en las votaciones con las que han llegado los ministros, llegan pues con un voto abrumadoramente mayoritario, que dice, bueno, pues que las cosas se trabajaron bien, se visitaron a las personas adecuadas, pero son de todos los partidos, no nos espantemos, no le echemos la culpa al pasado, también el presente ha sido así. Los actuales ministros que llegaron con el actual gobierno, fue lo mismito, así que no, se tiene que cambiar, en ese punto de vista comparto. Me cambiaron un poquito la reforma, porque de lo que yo iba a hablar, pero no mucho, porque a final de cuentas, nada más me quedan algunas dudas, chale, 3 minutos, nos quedan 3 minutos. A lo que voy ya para cerrar un poco. Sí comparto yo, me agrada la idea de que ahora uno se pueda postular para poder ser ministro y que se establezcan ciertos requisitos. Lo que yo no comparto es que sean finalmente los representantes de los 3 poderes que ya están establecidos quienes evalúen la idoneidad de los que van a llegar. Yo creo que sería más democrático que se le dé la voz a las universidades, que se le dé la voz a la ciudadanía, que se le dé la voz a las barras de abogados para que ellos sean los que lleven estos procesos de selección, porque si no, me va a entrar nuevamente el sospechosismo. Bueno, y que sí, y que los más aptos sean los que pasen, pero que no sean 20 por un poder o 10 por un poder. Si son 100 los que reúnen los requisitos, que pasen, pero que tampoco que nos vayamos a una votación donde, pues a lo mejor, digo, todos somos sabios, hay unas sabidurías académicas, hay unas sabidurías populares, pero probablemente yo no sé qué voy a votar, porque a final de cuentas estamos en una facultad de Derecho y sabemos que el derecho es extremadamente técnico. No sé exactamente qué estoy votando,
¿Por qué no mejor recurrir a una figura muy olvidada del siglo XIX que no se utilizó mucho más que en una sola constitución y aparte una constitución muy denostada, las 7 leyes, las 7 leyes de 1835 con una constitución, o bueno, un proyecto de constitución centralista y por eso es denostado? Pero en su órgano también de un poder muy denostado, el Supremo Poder Conservador, hablaba de una forma de elegir a los miembros de este poder y que era, yo sé que a lo mejor aquí va a causar enojo, va a causar sorpresa y todo, la insaculación. La insaculación es más democrática. Si yo reúno los requisitos, si mi amigo Montañez reúne los requisitos, pero tenemos distintos amigos en un último nivel, la insaculación es más democrática que una votación. Y digo esto, la insaculación, ¿por qué? Porque a final de cuentas ya hicimos una selección de perfiles idóneos. Nadie nos garantiza que una persona que llega mediante la aprobación del Senado sea mejor, tenga los conocimientos, tenga la aptitud para ser un buen legislador. Tampoco nadie nos dice que uno que llegue vía insaculación, una vez que hemos revisado su perfil, su experiencia, los puntos que ahora se mencionan que se han incluido en el dictamen nuevo, no lo sea. Bueno, pues con esto le corto. Yo estaba bien a gusto platicando con ustedes, pero pues ya me cortaron. Gracias. Muchas gracias, doctor. Magistrado Froilán Muñoz Alvarado, queda usted en uso de la voz por 10 minutos, magistrado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué grato estar una vez más aquí en este espacio académico. La pregunta es, ¿frente a qué estamos hoy? ¿Ante un conflicto social? Y la respuesta histórica pareciera que no. Aquí estamos frente a un conflicto de poderes. Me di a la tarea de buscar un libro que había leído hacía tiempo y lo encontré. De hecho, la Corte lo publicó. ¿Qué subyace atrás de esto? ¿A quién le corresponde el control constitucional en un Estado? ¿Al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial? Hoy, en el sistema que tenemos establecido, corresponde al Poder Judicial, el control constitucional. ¿Quién garantiza que se cumplan los principios constitucionales establecidos en ese documento? Atrás de esto hay una pugna. Hoy pareciera que el legislador, por un resultado electoral, quiere que el control sea legislativo. ¿Por qué? Porque así lo determinó dentro de su interpretación el resultado de una votación. Entonces, el libro nos refiere a tres ejemplos donde el conflicto no ha sido con los jueces, el conflicto ha sido con la Corte. Un primer asunto fue por allá porque hubo se resolvió el asunto del amparo judicial en Sinaloa. Y entonces, como no procedía el amparo contra determinaciones de los poderes judiciales, la Corte dijo, no, sí procede, dio sus argumentos y eso originó que emplazaran a juicio político a 5, a 6, que había sido la mayoría, a 6 ministros y se entabló el problema. Otro asunto fue una cuestión de tierras para determinar quién era competente para conocer un asunto que parecía que correspondía al Estado de México, pero la Corte dijo no, corresponde a la Ciudad de México. A los ministros que determinaron eso, juicio político. Y un tercer asunto también fue respecto a los ministros porque habían resuelto un conflicto de una minera de Chihuahua y entonces nuevamente la minera viene en un replanteamiento y dice, oigan, estos 7 ministros no deben conocer de este asunto porque ya conocieron de uno anterior y no nos dieron la razón. Por lo tanto, pido que se declaren impedidos. Resolvieron, dijeron, no nos podemos declarar impedidos, tenemos que actuar porque si no, pues la Corte queda acéfala. Se planteó el problema y así ha sido la historia. Entonces, hoy estamos frente a un conflicto de poderes, no estamos ante un conflicto social, ¿verdad? Pero bueno, el tema que me tocó fue causas y consecuencias de la reforma. ¿Qué originó este planteamiento de reforma planteada el 5 de febrero? Los 1,700 jueces del Poder Judicial, principalmente el federal, son corruptos. Ese es el argumento.
No es una cuestión de diagnóstico, no es una situación, no, son corruptos. Entonces yo puedo afirmar en este momento que todos los que estoy viendo son corruptos y esto me da la razón para destruir este edificio. A ver, por favor, seamos sensatos. ¿Que es una élite conservadora? Sí, el 90% de las personas que laboran en la Judicatura Federal, por lo menos, son egresados de la universidad pública y estamos en una de ellas hoy. Que liberan a las personas, pues es la función. Hay dos cuestiones, o condenas o absuelves, según la materia, pero han enfocado las situaciones a las cuestiones de derecho penal. Y obvio, con una tribuna, que ya se dijo aquí, dices, oye, no puedo estarte dando respuesta todos los días, que no es así. Pero bueno, se ha intentado. Que se trata de privilegios. Desde el punto de vista convencional y nacional, las prestaciones de los jueces deben estar garantizadas, porque eso implica otras cuestiones, independencia, imparcialidad y objetividad. Pero bueno, esas son las causas, no son cuestiones objetivas. Lo debo decir con sus palabras. Consecuencias. Una de ellas se dio inmediatamente después de que se anunció la reforma. Vamos por el plan C y vamos contra los jueces. Se dio el 3 de junio. Hubo una emoción del resultado y el 3 de junio ya estaba diciendo, se van. Ok, ¿qué pasó? Efecto financiero. El peso que estaba sobre 16 y tantos centavos sobre el dólar subió a 17, casi 18 pesos. Hoy tiene 2 meses a la baja. Claro que sí. ¿Qué implica un resultado de esta naturaleza? Porque los jueces de partido, ¿a quién van a dar respuesta? ¿A las partes o a los intereses de quienes los apoyaron? Así tenemos que independencia, imparcialidad y objetividad pasarán a segundo plano. Inestabilidad económica, ya lo señalé. Debilitamiento institucional. Debilitamiento institucional. No solamente es Bolivia. Este esquema se ha dado en Ecuador, se ha dado en Venezuela, se ha dado en Argentina y está documentado. Vamos a la baja institucionalmente. ¿Por qué? Porque vamos a un esquema de partido único y eso trae otras consecuencias que se dicen muy sencillos. Un autoritarismo, autocracia. Pero esas son cuestiones de riesgo. Dijo y preguntó uno de los legisladores michoacanos que están en este esquema impulsando la reforma, don Leonel Castillo, pero díganme propuestas. No quiero escuchar solamente que no a la elección y sí a la carrera judicial. ¿Podemos mejorar lo que está? Acabo de escuchar la palabra fortalecer. Claro que sí. ¿Y podemos fortalecer a la Corte? Claro. Por designación política, por elección popular y por qué no pensar porque sean ministras y ministros profesionales, que lleguen a esos cargos los mejores a través de concursos de oposición como se da para las juzgadoras y los juzgadores federales. 4 etapas, y llegan los más capaces, los más preparados y los que demuestran. Dices, oye, llegaste, ya te quedaste, no, porque cada año nos revisan, por lo menos dos visitas tenemos para ver resultados, contenidos, quejas y demás. Y entonces podríamos pensarlo así, podría ser, pero de elección popular yo tengo mis reservas. ¿Puede mejorar el Consejo de la Judicatura o lo tenemos que destruir como está planteado? No sirve nada, fuera. Claro que puede mejorar. Y lo primero que podríamos pensar es que no es posible que 6 consejeros sean quienes administren, vigilen y disciplinen a 55,000 personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación y que aparte se integran en 6 comisiones y todos están cruzados. Entonces dices, ¿y en qué se fundamentan? En 2,400 o 2,500 acuerdos que tenemos vigentes. No se puede. Hoy se requieren más consejeros, sí. Hoy podemos trabajar. ¿Por qué en 6 comisiones? ¿Por qué no en 2? Y bien. Y algo importante. Si fueran 11 consejeros, como son 11 ministros todavía hoy, y que esperemos que sigan así, que entre esos 11 designan a su presidente, para que el Tribunal Constitucional tenga sus facultades y ejerza ya y no esté distraída la presidencia en 2 bandos, Consejo y Suprema Corte. Ok, que sea un gobierno de jueces,
pero de jueces con esos principios constitucionales de independencia, de objetividad, de excelencia, imparcialidad, como hasta la fecha se pugna por ellos. Entonces, vamos en el consejo. ¿Qué más podemos pensar? Muy importante, la iniciativa habla de un tribunal de disciplina judicial. ¿Necesario? Sí. Necesario, sí. Pero, ¿para qué efectos? Para que efectivamente se respeten cuando alguien tiene un procedimiento de investigación, titular, juez o magistrada, se respeten como para cualquier ciudadano los principios de presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada, transparencia, porque hoy siendo críticos, en ese aspecto adolecemos de situaciones como las que menciono. Quien tiene una investigación en el Consejo de la Judicatura, sobre todo en la anterior administración, porque hay que decir en qué época, no sabíamos cuál iba a ser el destino. Lo primero era una medida cautelar y si no una simple denuncia era para tenerte a vista. Oye, pero resuélvanme, es que estamos investigando. Híjole, y las medidas cautelares que se aplicaron se prolongaban y de ser de seis meses máximo, hay quienes estuvieron 2 años o 2 años y medio o hasta 3 en investigación y por lo pronto suspendidos con un ingreso el mínimo vital que creo que implica el 40%. Creo que eso no se lo deseamos a nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos obligaciones y tenemos familia. Y una cuarta propuesta de carácter educativo, institucional, para que sean los mejores y que se preparen desde antes de llegar. Hoy tenemos a la escuela de escuela judicial, su nombre lo de menos. ¿Por qué no pensar en un Instituto Nacional de Justicia, donde no solamente se preparen a los jueces, no solamente se den cursos de actualización de trámite, no, que sea todo un diseño institucional donde esté contemplado, 1, la administración de justicia, 2, la procuración de justicia y 3, la investigación, cuerpos de seguridad. Y que ese instituto tenga toda una estructura, de hecho la tenemos, pero no la aprovechamos. Vayan ustedes a San Lázaro y hay una institución sumamente desarrollada para este detalle. Entonces, y que implique, y con esto termino, que implique la capacitación de esos mismos elementos, pero para la administración de justicia de los estados. Si pensamos en grande, hagámoslo bien. Destruir no es construir. Fortalecer tiene otro significado. Gracias por la atención. Muchas gracias, magistrado Froilán Muñoz. Damos el uso de la voz al juez Luis Alberto Rodríguez Garza por 10 minutos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Yo voy a platicar de cómo esta reforma, como está planteada, afecta a los más pobres del país. En primer lugar, me presento, soy el juez Luis, trabajo en un tribunal laboral federal. Mi trabajo consiste esencialmente en 3 cosas. Reinstalar e indemnizar a los trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, devolver las afores que las afores no entregan a las personas y otorgar las pensiones que el Seguro Social niega a las personas. Esa es la tarea esencial de un juez laboral federal. Así que lo que refieren en relación a que todos los jueces liberamos delincuentes es mentira. Que estamos al servicio de la oligarquía también es mentira. 9 de cada 10 asuntos que resuelvo son en favor de los trabajadores, así que esa manifestación al respecto que todas las mañanas se hace, creo que es carente de sustento. En materia laboral, hay que remontarnos al año 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con un especial tino y sobre todo porque puso a los trabajadores al centro, se planteó una reforma en materia laboral en donde se beneficiaron millones de personas. Esta reforma laboral implicó el fortalecimiento del derecho de la negociación colectiva, fortalecimiento de sindicatos, mayores prestaciones logradas a través de contratos colectivos de trabajo, conciliación obligatoria y sobre todo el establecimiento de tribunales laborales en sustitución de las juntas de conciliación. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo afirmó y está en la página de internet, lo pueden buscar, él esperaba que con los tribunales laborales que pertenecen al Poder Judicial de la Federación
la resolución de los asuntos disminuyera de 4 años a 6 meses. Yo le puedo decir al presidente misión cumplida. Nada más que no son 6 meses, son 3 o 4 meses lo que tardamos. Entonces, eso que señala ahí en la reforma que no se resuelven los asuntos es falso. Chequen los tribunales laborales federales. Pero además, un problema fundamental es la falta de presupuesto. Redujeron el 40% del presupuesto del Poder Judicial de la Federación, lo cual implica que no se sigan abriendo tribunales. En Michoacán, 5 millones de habitantes, solamente 2 jueces laborales federales. Es inadmisible. Deberíamos ser mínimo 10. Es injusto que la gente de Lázaro Cárdenas, de Zamora, de Uruapan, tengan que venir a Morelia a litigar sus asuntos porque se les ocurre bajar el presupuesto y no se permiten abrir más tribunales laborales. El tribunal debe estar cercano a la gente, no deberían trasladarse hasta acá. De igual manera, en esa conformación de tribunales laborales, todos los puestos, desde el más bajo hasta el más alto, es decir, desde el oficial administrativo hasta el juez, todos fueron por concursos abiertos. En la reforma se dice que se tiene que democratizar el Poder Judicial de la Federación. Los tribunales laborales son democráticos porque los concursos fueron abiertos, no solamente para la gente del Poder Judicial, sino para que académicos, para que profesionistas independientes como litigantes, incluso personas dedicadas a la investigación pudieran participar. Tenemos jueces que vienen de la academia, tenemos jueces que vienen de las antiguas juntas de conciliación. Entonces, la profesionalización y el establecimiento de mecanismos democráticos no están peleados. Por otro lado, también quiero precisar el tema de la preparación continua. Quien pertenece a los tribunales laborales está obligado a seguirse preparando, desde el juez hasta oficial. Tenemos una escuela, que es la Escuela Federal de Formación Judicial. En esta escuela se imparten clases de argumentación, de interpretación, de materias en general, para que la gente se siga preparando, pues evidentemente estamos al servicio de la gente y requerimos profesionistas de primer orden. Con la reforma, creo que esas materias van a quedar de lado. Ahora se va a tener que dar, en lugar de argumentación e interpretación, vamos a tener que enseñar ratón loco, carrusel y acarreo de votos, por decir algunas materias que van a tener que enseñarse en la Escuela Federal de Formación Judicial. De igual manera, el tema de elección no es algo nuevo. En la Constitución de 1857 se establecía ya la elección de ministros y de jueces a través del voto. No es la primera vez. Y la última vez que se hizo algo así fue en la dictadura de Porfirio Díaz, nada más para que quede el dato. Para concluir, creo que esta clase de reformas, me parece, no pusieron en el centro de la reforma a las personas, sino a los partidos políticos. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Damos el uso de la voz a la maestra Susana León López. Adelante, maestra. Me disminuyen esto, por favor. Me disminuyen. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Bueno, muchas gracias a los alumnos egresados de la primera generación del doctorado y a la academia, y sobre todo a mi universidad y a la división de estudios de posgrado de la cual provengo, ¿sí? Realmente me llena de tristeza ver tan vacío este auditorio. En todos los foros que he acudido, soy abogada litigante de Uruapan, Michoacán. En todos los foros que he acudido, pocas las personas que van. Incluso por ahí yo, antes de venir y de armar mi tema, yo retomé el tema con juristas, a los que yo admiro, reconozco, ciudadanos y etcétera, ¿sí? En ese sentido, hay hasta magistrados del fuero común que no conocen las reformas, que no las han leído, que no ven el trasfondo que hay aquí. Yo los invito a que hagamos un retroceso histórico, que nos inundemos de las energías que nos da esta universidad michoacana
y que nos dan estas aulas y que nos da este recinto por el cual han pasado grandes catedráticos como don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sí? El padre de la independencia. Estamos en un punto histórico estratégico, ¿sí? Y no puedo estar de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. No lo estaría si no hubiera venido a estudiar a la Universidad Michoacana, si no viniera yo de una escuela pública desde la primaria, si no hubiera nacido en una familia con ideas liberales, en la cual estaba por encima el interés nacional que el interés de uno mismo. Hay valores éticos, morales y principios que se le han olvidado al presidente que hoy pone en el centro del ruedo con un torero, no con uno, con una, esa comitiva, ahorita se me ve el nombre, esa comitiva que va entrando al toro, los picadores, la cuadrilla, ¿sí? Con una cuadrilla y lo pone al centro del ruedo. Y no solo lo pone hoy, lo ha puesto desde que tomó su mandato y que empezó con sus mañaneras. Y le digo a usted que si lo fueran a operar, permitiría que los ciudadanos y que el pueblo bueno y generoso le eligiera al doctor experto que lo operara. ¿Lo aceptaría? ¿O que su madre estuviera a punto de morir y una operación delicada? A uno que cumplió 5 años y que salió de la profesión y que tiene experiencia. Usted no sabe en qué área su cuerpo requiere especialización. Tiene una cabeza, unos ojos, un sistema sanguíneo, una función cardíaca, respiratoria. ¿Sí? Así nos pasa a los juristas. Eso de quitar ministros es quitar salas. Y yo sé que viene en representación y vestido de morena. Yo no. Soy libre, no pertenezco al Poder Judicial. ¿Sí? Y lo sé, pero antes que representar lo que hoy vino a representar y la información que la pasaron, yo le invito a que dé un recorrido y que vea el trabajo que se hace. Y los invito a todos en el Tribunal Federal de la Federación. He estudiado y he tenido la oportunidad y he sido electa porque también he pasado exámenes al Instituto del Poder Judicial. Nos capacitan. Y ahí no he visto a muchos juristas que hoy están en contra. Y les digo a ustedes que estamos en un punto estratégico histórico, porque aquí no es de que yo venga a venir a defender al magistrado Froilán, que aunque venimos de la misma universidad, traemos la misma formación y que me consta que empezó desde meritorio y desde jovencito, ¿sí? Y que me consta porque cuando voy a los juzgados con ellos me desvelo trabajando y que muchas veces los he ido a desvelar. El último caso fue un señor de 75 años que no le querían dar atención en el Seguro Social y ahí lo tenían, problemas cardíacos. Con un amparo no pasaron ni 4 horas en que ya lo trasladaron al Hospital Siglo XXI. El señor está vivo. Cosa que no pasó con una querida amiga más joven, porque su hijo era de Morena y nos iba a pelear con el sistema. ¿Sí? Entonces, ya para no redundar, son pocos, me podría pasar mucho tiempo. Aquí no está en juego el salario de los ministros, es lo de menos. Siempre han sido designados por los presidentes en turno y representan a los intereses del Poder Ejecutivo. Tenemos la división de poderes y aquí que fue la cuna de Morelos, que fue un alumno formado, él creó la división de poderes. Está en riesgo la obra de Morelos, los ideales de Hidalgo, la Constitución, el primer tribunal que fue en Michoacán. Y los michoacanos es para que levantemos la voz alto, preciso y conciso, y sobre todo los michoacanos es el momento de que nos pongamos la bota de Hidalgo y que saquemos la casta como lo sacamos en la independencia. Los purépechas fuimos los únicos
que no nos dejamos doblegar por los españoles. Cuando iban a entrar, les prendieron Chile hacia donde iba el aire y los alejaron. Fue el único pueblo que no se sometió. Ojalá, ¿sí? Y sé que te estoy haciendo reflexionar. Y sé que antes de los intereses o lo que sea, somos mexicanos. La división de poderes está en juego, ¿sí? No es otra cosa, mi tema es la causa y consecuencias. La causa es que se está castigando y vengando un presidente contra un poder judicial que no se sometió a sus caprichos, que no permitió que se atentara ya no contra la decisión y el criterio del juzgador, que se atentara contra los principios constitucionales y los derechos fundamentales reconocidos por México en la Convención Interamericana y ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Y está en peligro la división de poderes. ¿Por qué? Tenemos 3 poderes y está en peligro la República. La República tiene entre sus elementos un poder público que efectivamente emana del pueblo, pero no emana del pueblo como le dice nuestra presidenta electa, que dice ya gané las elecciones el 2 de junio y ahora con eso gané la aprobación del pueblo para cambiar al Poder Judicial y para reformarlo. No lo están reformando, le están cortando la cabeza pensante, jurídica y preparada a nuestra república, porque es lo que representa el Poder Judicial. No es el salario, que si son clasistas, que si no, que si sí. Si ustedes trabajaran como ellos día y noche, que tienen entrada y salida, pero no horario, igual les rendiría el dinero. Igual trabajarían porque ni tiempo tienen. A muchos hasta infartos les da. Otros están colgando de un hilo en su cargo porque el Consejo de la Judicatura Federal es drástico. Yo jamás he visto despotismo, jamás he visto ni que te reciban un peso. Voy a las copias mientras voy aquí o estoy firmando esta audiencia, por favor te doy. No, nada. Trato amable a las 3, 4, 5 de la mañana. Y lo que está en juego es nuestra república. Ya el Congreso de la Unión, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo se ha pasado por alto las resoluciones del Poder Judicial. Que no le aplicaron las sanciones por el respeto a la investidura, pero una de las sanciones es remoción del cargo, inhabilitación y hasta proceso. No lo hicieron. Y también, aunque quisieran hacerlo, no se puede, porque la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos excluye al presidente y a los funcionarios de primer nivel. Y otra, el legislativo. Los quieren poner a la par en unas elecciones no manejadas ni dirigidas en los tiempos del INE y sin presupuesto. Porque esa disparidad, porque esa desventaja. Y otra también, no están las reglas juegas claras. Y el hecho de que los pretendan ser electos por distritos, sectores, ¿cómo le llaman? Circuitos, y que no van a poder moverse de uno a otro, van a ser sujetos de quienes los eligieron, van a tener que pedir el voto. Así se pone de ejemplo Elenia Batles, la magistrada. Decir, yo soy el claro ejemplo de que sí se pueden y que no hacen algo especializado. Pues claro, es el claro ejemplo. Entró por su hermano Manuel Batles y tal parece que va infiltrada para de adentro destruir al Poder Judicial. Y también tiene tiempo de andar en las alcaldías candidateando. Véanla, porque tan transparente es el poder público, el Consejo de la Judicatura Federal y las sesiones del Congreso y los ministros, que ahí está el canal judicial las 24 horas. Las resoluciones se publican y ustedes pueden entrar a ver cualquier caso. Ahora, no nos vengan que Suiza, que Ecuador. Maestra Susi, ¿Sí? ¿puede cerrar, por favor? Podríamos, ojalá me inviten para la próxima. Gracias. Muchas gracias, maestra, muy amable.
Damos las gracias a esta mesa y solicitamos a nuestros siguientes ponentes, les damos un aplauso para retirarlos y solicitamos